Hola, soy Dora Barrancos y estoy aquí en la Manzana de las Luces, en este ciclo que es Clases Públicas. Y mi cometido es desarrollar la palabra género. La palabra género tiene una historia muy destacada dentro del feminismo. Se tornó un concepto muy emblemático, aunque una gran feminista dijo, Sandra Harding, es un concepto provisorio. En realidad tiene también una historia. Hacia 1955, el doctor Money, psiquiatra psicoanalista, tuvo algunos empeños de uso de la palabra género, en un cierto sentido convergente a lo que hoy denominamos género. Más tarde, en 1963, el doctor Robert Stoller, psiquiatra en un gran congreso en Estocolmo, volvió sobre el uso de la palabra género en un sentido de manifestación discordante. Él usó género en aquel congreso, señalando que había sujetos que efectivamente pertenecían a un conjunto biológicamente determinado en una cierta partición de sexo, mujer, varón, y que evidentemente luego huían de esa categoría. Él así inició un cierto camino a la palabra género, pero era un camino que señalaba en todo caso la perturbación de la sexualidad. La retomada de las feministas en los años 60 de alguna manera invirtió el sentido de la palabra género. Género pasó a ser una suerte de contrincante o de amenizador de la palabra sexo. Y voy a explicar qué es esto. La atribución histórica de sentido categorial, varón, mujer, en las ciencias biológicas, en la medicina, en el sentido común, se llama una atribución sexual, de sexo. Sexo femenino, sexo masculino. Se nace y el médico dice, varón, mujer. A esta atribución de sentidos biológicos, el feminismo le apuntó una enorme contrariedad. La enorme contrariedad en realidad ya había sido señalada, por Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, en su texto extraordinario, en 1949, El segundo sexo, había dicho algo notable, que significó una guía de ruta, en la retomada notable de lo que llamamos segunda ola feminista, que es la que se va a empeñar en resignificar la palabra género. Simone de Beauvoir había dicho algo notable, no se nace mujer. Podríamos completar esa aseverativa diciendo, no se nace varón. Nos hacemos mujeres, se hacen los varones a propósito del cumplimiento de ciertas normas, de cierta expectativa, es decir, hay un algo mucho más importante que tributa el sentido de una categoría específica llamada mujer, varón, en todas las sociedades. De modo que Simone de Beauvoir ya le había puesto una banderilla a la cuestión sobre la que quiero referirme especialmente, el sentido natural, el sentido biológico que reporta la palabra sexo. Lo que ocurre es que la naturaleza y la biología se leen a través de una malla de lenguaje. La biología, a mí me gusta siempre decir esto, no sabe que se llama biología. La naturaleza no sabe que se llama naturaleza. El hecho de que asignamos sexo de manera biológica es en todo caso tal vez un disponente conceptual también provisorio.
El hecho es que las feministas se entusiasmaron muchísimo con algo que fue luego una especie de cóncavo común. Las feministas de la segunda ola se entusiasmaron con determinarse no esencialistamente respecto del ser mujer. Las feministas de la segunda ola se determinaron en todo caso a discutir este fenómeno esencial, biológico, sustantivo de ser mujer a través de la asignación biológica del sexo mujer. Por lo tanto, fueron acuñando, fueron resignificando la palabra género. La palabra género entonces era un disuador, tenía el significado de matizar, sino de extinguir las concepciones absolutamente naturales acerca de la relación varón y mujer. Voy a explicarme más. Las presunciones de que somos mujeres porque tenemos una determinada arquitectura anatómica, fisiológica, y eso nos confiere entonces el sexo mujer de la misma manera. Hay una determinada anatomía, una determinada fisiología que confiere a los varones el sexo varón. Esto significa absolutamente algo mínimo. Apenas es lo que podríamos llamar el zócalo, o tal vez menos que el zócalo, de la enorme divergencia social y cultural que hay entre la asignación de ser mujer y ser varón. O sea, la biología además es mínima. Si pudiéramos, al nacer una niña o un niño, cubrirle los genitales, no podríamos determinar si es niña o niño. De la misma manera, cuando nos ponemos muy, muy viejas y viejos, si no nos produjéramos, tal como manda la norma sociocultural, norma que va de mucha gente, felizmente, ¿no? En realidad tampoco podrían distinguirse claramente la producción sociocultural que significa esto de ser señoras mayores con obviamente un producido particular que disminuye el carácter cronológico, histórico de ser más viejas. También quiero decirles que si estuviéramos absolutamente al natural, habría poca divergencia en las caracterizaciones entre varones y mujeres. Quiero invitarlos a pensar que efectivamente, si ustedes ven a unas personas muy mayores, varones ellos, con cabellos muy largos, todos grises, y a unas señoras muy mayores, de cabellos largos, todos grises, ahí me animo a decir que hay poca diferenciación entre lo que podría ser dicotómica de los sexos. Nos vamos pareciendo, como los niños. Entonces, lo que quiero finalmente explicarles bien es que el sentido biológico y natural es obviamente una marca de la cultura que determina cómo se es mujer y cómo se es varón. Pero las feministas realmente pusieron sobre un gran debate la construcción de ese ser mujer y ser varón casi con independencia de su validación biológica. Las diferencias biológicas que seguramente existen, yo no voy a liquidar absolutamente cierto patrocinio mínimo biológico, porque al final nacemos, parece que crecemos y luego nos morimos. Lo bio está de alguna manera todo transitado por esa posibilidad de vida y muerte, de transformación en la propia vida. Pero eso es un espectáculo pequeñísimo dentro de la construcción de ser mujeres y ser varones propuestas por nuestros mundos socioculturales. Las divergencias biológicas son mínimas, son tan mínimas que se encuentran, obviamente, principios biológicos tanto iguales y equivalentes en varones y mujeres. Pero lo que es inconmensurable de alguna manera
es el diferencial social y cultural que nos ha hecho varones y mujeres. Hay una diferencia abismal. Los varones son capacitados desde que nacen para un empeño particular en la vida, de la misma manera que las mujeres son habilitadas para un cierto desempeño en la vida. Y hay una polea de transmisión que se produce en verdad gracias a algo que efectivamente debe ser nombrado ya, y son los valores, las actitudes, las interpretaciones patriarcales. El patriarcado es un invento absolutamente histórico que deviene del Neolítico superior y que efectivamente ha hecho un performateo de la condición femenina y de la condición masculina. Ha ido indicándole a la condición femenina determinadas funciones, habilidades, destrezas que tienen que ver con lo que históricamente llamamos el campo reproductivo. La atención, el cuidado, eso ha sido sobre todo el empeño del patriarcado en el siglo XIX. Esa es la encomienda sexogenérica para las mujeres del siglo, sobre todo del siglo XIX. Por supuesto, el patriarcado es transhistórico. Decía una gran feminista española, Celia Amorós, utilizando en realidad un concepto de Sartre. El patriarcado es una de las consideraciones más metaestables que tenemos, porque transita a lo largo de los siglos, con muy poca modificación. No me quiero perder en esto, pero decirles que efectivamente hay ahí una atribución sociocultural de sentidos que gravita en la íncita manifestación valorativa que va dando el patriarcado a nuestras sociedades. Por lo tanto, lo que parece una diferencia biológica, que en realidad es pequeña, se transforma en una enorme diferencia sociocultural. A esa enorme diferencia sociocultural, las feministas finalmente se empeñaron en llamar género, para distinguirlo de la palabra sexo, que todavía comportaba elementos tan biológicos. Eso significó un debate internacional. No todas las feministas en el mundo adoptaron la palabra género. Quiero decirles que en América Latina sí, hubo una adopción bastante tranquila. Los debates entre nosotras fueron relativamente armoniosos. Yo voy a recordar que en los 90 se hizo en la Argentina nuestro primer encuentro de estudios de las mujeres en la Universidad de Luján. Y lo notable es que transitaba el término género por todos nuestros corredores vitales, académicos y demás. Pero no hubo un solo paper, una sola comunicación que contuviera el término género. Y ya estaba absolutamente impuesto. Pero en el corredor de ese encuentro hablábamos de género. Entonces quiero decir que el término género se fue imponiendo con mayores dificultades. En España, por ejemplo, recuerdo que todavía, finales de los 90, inicios del siglo XXI, había grandes resistencias a la incorporación de género. ¿Por qué? Porque las españolas en general todavía seguían prefiriendo el uso de diferencia sexual. Todavía estaban muy amalgamadas sus concepciones en algo que devenía, bueno, de una categoría muy ligada a la situación elemental biológica. Bueno, las francesas también tuvieron su discusión, las alemanas adoptaron el término género, creo no equivocarme, de manera también temprana. Pero insisto que en América Latina hicimos una adopción. Tanto fue así que nuestros primeros estudios universitarios, cuando el feminismo llegó a las universidades, en una, ¿cómo decirlo?, en una manifestación que no fue fácil, no fue fácil ir incorporando estos estudios a las universidades. La primera propuesta que tenemos, si analizamos bien lo que ocurrió a fines de los 80, inicios de los 90, eran, por ejemplo, núcleos de estudios de la mujer, o programas de estudios de la mujer, o centros de estudios de la mujer. Pero si analizamos bien, en menos de 5 años, la enorme mayoría ya cambió por el término género. Esto habla de la adopción.
Insisto, ¿por qué? Porque para nosotras la admisibilidad del término sexo volvía sobre las bases biológicas que hacían prescripciones, organizaban normas, y entonces había que salirse de esa alusión biológica que nos determinaba en ser mujeres. Y preferíamos el término género porque abría la enorme compuerta de la inmensa significación social y cultural que tiene la relación entre los géneros. Unas relaciones jerarquizadas, unas relaciones absolutamente dominadas por el segmento masculino, de manera transhistórica, ya expliqué, así ha sido el patriarcado. Finalmente me gustaría decirles que, como dijo Harding, género entró en una cierta inestabilidad mayor a propósito de algunas brillantísimas colegas feministas, sobre todo en el área anglosajona, y voy a recordar desde ya a De Laurentiis, que fue una de las primeras en trabajar una cierta discrepancia, tecnologías de género, llamó ella a esas ciertas discrepancias que ya planteaba el concepto de género. Pero bueno, desde luego recordamos a Judith Butler, que fue notable en una serie de artículos que fue publicando, le puso banderillas a la tan tranquila concepción de género que teníamos. Esa tranquilidad que habíamos ganado las mujeres con género, había cierto estándar de tranquilidad, y lo que hizo Judith Butler fue un reconocimiento notable a propósito del significado crucial del lenguaje y de las estructuras fundamentales, basándose sobre todo en Foucault, de las sexualidades. La sexualidad mucho más determinante que la capacidad de sexo, por así decirlo. Y Judith se animó a decir: sexo es tan social, tan sociocultural, tan eminentemente histórico como la palabra género. He ahí una situación que fue muy desconfortable para muchas feministas. Judith Butler, en El género en disputa, que fue esa, en realidad, recogida de muchos trabajos que había venido haciendo y que, bueno, que anudó en ese maravilloso texto que debimos, ¿cómo decirlo? Debimos analizar con cierta contrariedad. Yo me acuerdo los inicios de contrariedad que me daba Judith Butler, porque Judith Butler en principio ponía el dedito sobre las propias feministas, diciendo cómo nos habíamos acostumbrados a la palabra género, a la tranquilidad del arrobo sociocultural, etcétera, etcétera, y sobre todo cómo habíamos abonado las feministas al propio patriarcado, no discutiendo su base heterosexista. Entonces, yo creo que Butler fue una contribución inmensa que desmoronó gran parte de esa tranquilidad que teníamos con la palabra género y nos mostró que sexo también es una creación social y cultural. Sexo es una invención del lenguaje, claro. El lenguaje está antes que es una malla de articulación de sentidos que está antes de nuestro nacimiento. Y la arbitrariedad del lenguaje significa la arbitrariedad misma de la palabra sexo. Sexo está toda tramitada, esa palabra, con efectos sociales y culturales. Es un poco difícil comprender esto, pero seguramente se podrá entender que efectivamente sexo tiene la misma calidad de penetración de la cultura que voy a usar estos últimos minutos para decirles. Cada vez más lo biológico está todo interseccionado por la cultura. Cada vez más la biología tiene que dialogar con la cultura, porque, insisto en algo, no podemos eliminar a la biología, no estoy suponiendo eso. Butler tampoco elimina la biología. Lo que dice es que la biología se tramita a través de mallas de lenguaje, de mallas conceptuales, de mallas de interpretación.
La biología en sí misma no habla. Habla el lenguaje que dice a la biología. Y por lo tanto, el lenguaje que dice a la biología inaugura también la palabra sexo. En fin, para terminar, yo quisiera invitarles a producir sentidos siempre críticos respecto de lo relacional humano en orden a lo sexo genérico. Asistimos hoy a algo notable en la vida, sobre todo en las sociedades occidentales. Asistimos a un espectáculo que no estaba muy previsto. Había sido a veces contestado, pero no teníamos la previsión de constitutividad que hoy vemos. ¿Cuál es? El desorden completo de la binariedad, de la polaridad sexual, varón-mujer. Ese es también un compendio biológico. Como es un compendio biológico, insisto, y la biología está retada por la cultura, hoy tenemos una extraordinaria circunstancia que implica también el cambio en el orden jurídico. El Estado acepta que no hay solo mundos binarios, varón-mujer. El Estado está aceptando el significado completo de la ciudadanía y la dignidad a la diáspora, a la ruptura de esa polaridad, inaugurando sentidos extraordinarios con relación a lo que llamamos la diversidad, el arco enorme, sexo social que hoy tenemos. Y que no nos animamos siquiera a prever cuál es, en definitiva, las identidades, o cuáles serán las identidades que devendrán de esa extraordinaria manifestación a la que efectivamente no nos podemos de ninguna manera podemos abdicar de esa extraordinaria posibilidad que ahora arbitra otros sentidos del lenguaje. Al punto tal que estamos inventando lenguajes. El lenguaje inclusivo es un modo de significarles a todos los seres humanos que hay otros sujetes. Entonces, yo quiero cerrar esto diciendo que tal vez ha sido un poco complejo entender cómo de la palabra género, que comportaba en su inicio, en los 50, una cierta anomalía, una cierta perspectiva disonante con la normalidad de género masculino-femenino, se conformó en un significado verdaderamente revolucionario. La palabra género revolucionó nuestro estatuto feminista al producirnos la primera gran leva de sentidos. No es la naturaleza la que produce esencialmente las relaciones dispares varones y mujeres, es el mundo social y cultural el que hace, el que penetra en una perspectiva de educación que se continúa y que concatena sentidos dispares para el hecho de ser varones y ser mujeres. La palabra género entonces fue, como dijo Harding, tal vez un término relativamente provisorio. Tan provisorio en aquel momento fue que Butler vino a ponerle su banderilla diciéndole: sexo, no se olviden, es tan cultural como la palabra género. Pero, para terminar, quiero también decirles que las palabras son como instrumentos de combate. Las palabras son instrumentos de combate. Butler misma ha dicho cómo comprendió el significado del uso de género en nuestras realidades sociales y culturales latinoamericanas, tercer mundo en términos más antiguos, cuando descubrió que la palabra género significaba del otro lado una reacción completamente reaccionaria y adversa a los propósitos reivindicativos de los feminismos
y las identidades diversas. Butler dice, es útil usar género porque se ha constituido en un instrumento de combate. De hecho, hoy tenemos los adversarios de la causa de los derechos de las mujeres y de las diversidades sexosociales, nos acusan, en fin, son adversarias esas posiciones de el empleo de una ideología de género. Por lo tanto, es notable lo que está ocurriendo. Mantenemos tal vez con la crítica que corresponde a la palabra género una nueva significación, solamente para resolver con más audacia la lucha que nos proponen los enemigos de los derechos de género.